Mi padrastro me aisló de mi mamá durante años y me dijo que ella ya no me necesitaba, pero ahora es él a quien están corriendo de la casa. Mi mamá se casó con Luis cuando yo tenía 15 años. Y al principio él parecía buena gente, me compraba videojuegos, nos llevaba a cenar y actuaba como si quisiera que fuéramos una familia, pero eso duró unos 6 meses. En cuanto pasó la boda, él empezó a poner reglas sobre cuándo podía hablar con mi mamá. Decía que ella estaba cansada del trabajo y que no necesitaba que yo la molestara con mis problemas de adolescente. Si intentaba contarle sobre la escuela, él me interrumpía diciendo que estábamos haciendo mucho ruido y si ella trataba de ayudarme con la tarea, de repente él la necesitaba para algo urgente. Para cuando me fui a la universidad casi no tenía relación con ella. Luis siempre contestaba su teléfono y siempre tenía excusas de por qué ella no podía hablar. Decía que estaba dormida, ocupada o que no se sentía bien. Cuando yo volvía a casa en vacaciones, él planeaba viajes solo para ellos dos que casualmente coincidían con mis visitas. Mi mamá se disculpaba pero decía que Luis ya había pagado todo. Así que yo pasaba las fiestas sola en mi casa de la infancia mientras ellos se iban a la playa. Después de graduarme conseguí un trabajo a 3 horas de distancia e intentaba visitar a mi mamá una vez al mes. Pero Luis lo hacía imposible. Decía que tenían planes, que estaban fumigando la casa o que mi mamá tenía migraña. Y cuando llamaba, él me ponía en altavoz y se quedaba encima de la conversación. Si mi mamá mencionaba que me extrañaba, él cambiaba el tema y le hablaba de unos trabajos que quería agendar o de un restaurante que quería probar, hasta que un domingo conduje hasta allá sin avisar. Mi mamá abrió la puerta y rompió en llanto al verme. No habíamos estado solas en 2 años. Empezó a decirme cuánto me extrañaba, que Luis no la dejaba llamar y que le escondía el teléfono. Pero entonces Luis llegó a casa. Me sacó al patio y me dijo que mi mamá ya no me necesitaba. Dijo que ahora lo tenía a él y que yo solo la estaba haciendo sentir culpable por vivir su vida. Dijo que los hijos adultos no deberían andar rondando a sus padres como parásitos y me dijo que dejara de venir a menos que me invitaran. Cuando le pregunté a mi mamá sobre eso más tarde, ella dijo que Luis solo era protector, que la amaba tanto que quería toda su atención. Me pidió que le diera espacio y que tal vez la visitara menos. Pude ver que ella lo estaba eligiendo a él, así que dejé de intentarlo. No llamé por 3 meses. Hasta que la hermana de mi mamá, mi tía Rita, me llamó para decirme que mi mamá estaba en el hospital con neumonía y había estado preguntando por mí. Luis no le había avisado a nadie. Manejé directo hacia allá y encontré a mi mamá sola en una habitación, viéndose 10 kilos más delgada. Luis no la había visitado ni una vez en 4 días y las enfermeras dijeron que nadie había ido a verla. Cuando le pregunté a mi mamá por qué Luis no estaba ahí, dijo que estaba ocupado con el trabajo, pero mi tía Rita investigó un poco y descubrió que a Luis lo habían despedido hacía 6 meses. Le había estado mintiendo a mi mamá, gastándose su dinero mientras fingía trabajar y por eso no me quería cerca, porque yo podría darme cuenta de las cosas. Me quedé con mi mamá una semana y durante ese tiempo descubrí que Luis había sacado tarjetas de crédito a nombre de ella, las había llenado al tope y escondía los estados de cuenta, la había convencido de agregarlo a su cuenta de retiro, y había sacado 600,000 pesos. Había vendido sus joyas diciéndole que ella las había perdido y la había estado aislando para que no tuviera con quién hablar sobre el dinero faltante. Cuando mi mamá regresó a casa, confronté a Luis con los estados de cuenta bancarios. Él dijo que no era asunto mío lo que pasaba entre marido y mujer. Dijo que yo tenía celos de su relación y que mi mamá quería que él manejara las finanzas. Mi mamá estaba sentada justo ahí y dijo que ella nunca aceptó nada de eso. Entonces Luis se puso agresivo. Dijo que mi mamá estaba confundida por el medicamento, que últimamente se le olvidaban las cosas y empezó a sugerir que tal vez necesitaba ayuda profesional para problemas de memoria. Y ahí fue cuando mi mamá estalló. Le dijo que se largara. Él se rió y dijo que la casa era mitad suya ahora. Pero ella le dijo que había cambiado su testamento mientras estaba en el hospital y que él no se quedaría con nada, que podía quedarse hasta que el divorcio fuera definitivo y nada más. Luis se quedó boquiabierto, parado en la sala moviendo la boca como si no encontrara las palabras. Mi mamá mantuvo la mirada fija en él, sin retroceder por primera vez desde que yo había vuelto. Él empezó a decir algo sobre cómo ella no podía hacerle esto, pero ella lo cortó y le dijo que empacara sus cosas esenciales y se largara para el final de la semana. Él intentó usar la culpa de nuevo, diciendo que ella estaba tirando 7 años a la basura como si no significaran nada, pero mi mamá se levantó del sofá, pasó junto a él hacia la recámara y le cerró la puerta en la cara. Escuché el seguro hacer clic. Luis me miró como si se supusiera que yo debía hacer algo, tal vez convencer a mi mamá de cambiar de opinión, pero le dije que tenía 5 segundos para alejarse antes de que llamara a la policía por allanamiento, así que agarró su chamarra de la silla y se fue sin decir otra palabra. Me quedé con mi mamá los siguientes 3 días mientras Luis empacaba sus cosas. Él se movía por la casa como un fantasma tratando de pillar a mi mamá a solas para hablar, pero ella se negaba a estar en una habitación con él a menos que yo estuviera ahí también. Mi tía Rita venía todas las tardes después del trabajo con la cena y nos ayudaba a revisar el desastre financiero. Encontramos 2 tarjetas de crédito más que Luis había abierto a nombre de mi mamá, con las cuentas escondidas al fondo de su closet detrás de los abrigos de invierno. Otros 300,000 pesos que no conocíamos.
Mi mamá se sentó en la mesa de la cocina mirando los estados de cuenta y vi cómo le temblaban las manos mientras sumaba el daño total. Rita sugirió que nos reuniéramos con su amiga Olga, que manejaba divorcios con problemas de dinero, y mi mamá aceptó sin dudarlo. Al cuarto día, el hermano de Luis apareció con una camioneta y observé desde la ventana cómo cargaban cajas y bolsas de basura llenas de ropa. Luis seguía mirando hacia la casa como si esperara que mi mamá saliera corriendo a detenerlo. Pero ella se quedó en su recámara con la puerta cerrada hasta que la camioneta se alejó. Cuando toqué y le dije que ya se había ido, ella abrió la puerta y se quedó mirando la entrada vacía. Luego empezó a llorar con unos sollozos horribles que sacudían todo su cuerpo. La abracé en el sofá por más de una hora mientras se desahogaba. Ella pedía perdón una y otra vez, disculpándose por haberme alejado y haberlo elegido a él. Pero le dije que Luis era el que debía pedir perdón, no ella. La casa se sentía diferente después de que Luis se fue, más tranquila pero también más ligera de alguna manera, como si por fin pudiéramos respirar sin que alguien nos vigilara y juzgara cada movimiento. Mi mamá y yo preparamos el desayuno juntas a la mañana siguiente, algo que no habíamos hecho en años. Me preguntó sobre mi trabajo, mi departamento, mi vida, todas las cosas que Luis solía callar o cambiar de tema. Hablamos durante 2 horas sobre huevos fríos y pan tostado quemado. Ella me contó cómo Luis escondía su teléfono cuando yo llamaba, cómo borraba mis mensajes de voz antes de que ella pudiera escucharlos, cómo la convenció de que yo estaba ocupada con mi propia vida, y no quería que me molestaran con sus problemas, y yo le expliqué cómo cada vez que intentaba visitarla, él tenía alguna excusa lista de por qué no era un buen momento. Rita organizó una reunión con Olga para el lunes siguiente. Mi mamá estaba nerviosa, le preocupaba que ir contra Luis legalmente empeorara todo, pero le recordé los 900,000 pesos que robó, las tarjetas de crédito y las mentiras sobre su trabajo. Ella asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Los años de manipulación de Luis no desaparecían solo porque se había mudado. Mi mamá volvió al trabajo esa semana. Todavía estaba cansada por la neumonía y tosía a veces, pero dijo que quedarse en casa la hacía pensar demasiado. Su compañera de trabajo, Fabiola, la llamó aparte en el almuerzo y le dijo que todos en la oficina habían notado cosas, como Luis aparecía durante los descansos de mi mamá y se quedaba ahí todo el tiempo. Cómo llamaba al teléfono de la oficina si mi mamá no contestaba su celular en 5 minutos. Cómo la recogía después del trabajo y esperaba en el estacionamiento si ella se retrasaba. Fabiola dijo que casi le dijo algo una docena de veces, pero no quería entrometerse o hacer las cosas incómodas y ahora se sentía terrible por haberse quedado callada. Mi mamá le dijo a Fabiola que no la culpaba porque Luis era muy bueno haciendo que su control pareciera amor y devoción. Incluso mi mamá no lo vio claramente hasta que estuvo acostada en esa cama de hospital sin nadie que la visitara y con tiempo para pensar de verdad. Fabiola la abrazó y le dijo que si necesitaba algo, aventones a sus citas o solo alguien con quien hablar, ella estaba ahí. Mi mamá llegó a casa esa noche viéndose agotada pero también algo aliviada, como si tener a alguien más confirmando lo que pasó lo hiciera más real. 2 semanas después de que Luis se mudó, llamó su hermano. Mi mamá puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar. El hermano de Luis dijo que deberían hablar razonablemente sobre el divorcio, que tal vez podrían arreglar algo sin involucrar abogados. Sugirió que Luis merecía al menos la mitad de todo ya que habían estado casados 7 años y había apoyado a mi mamá emocionalmente en tiempos difíciles. Sentí que me subía la presión, pero mi mamá mantuvo la calma. Le dijo que Luis le robó 900,000 pesos de sus cuentas, destruyó su historial crediticio y la aisló de su familia por años, y que si quería ayudar a su hermano debería decirle a Luis que aceptara los términos del divorcio en silencio antes de que ella presentara cargos criminales. El hermano de Luis tartamudeó que Luis cometió algunos errores pero no merecía que le arruinaran la vida por problemas de dinero. Entonces la voz de mi mamá se endureció y dijo que Luis no solo cometió errores, sino que arruinó sistemáticamente su seguridad financiera y salud emocional durante años mientras fingía amarla, y la llamada terminó con él colgándole. Mi mamá dejó el teléfono y le temblaban las manos. Pero se veía orgullosa de no haber retrocedido. Le dije que lo manejó perfectamente. Y sonrió, una sonrisa pequeña y cansada que me dio ganas de ir a la casa del hermano de Luis y golpearlo. Olga presentó los papeles de divorcio 3 días después. Citó problemas irreconciliables y pidió que todos los bienes fueran para mi mamá basándose en el fraude y robo de Luis. Él tenía 30 días para responder. Olga nos advirtió que probablemente pelearía todo aunque no tuviera base legal. Dijo que tipos como Luis nunca se van tranquilos y que tienen que hacer todo difícil hasta el final. Rita conectó a mi mamá con una asesora financiera llamada Mariana, se reunieron en su oficina en el centro y yo fui para apoyar. Mariana pasó 2 horas revisando cada cuenta, cada tarjeta, cada préstamo y transacción que pudimos encontrar. Tomaba notas en una libreta amarilla y su cara se ponía más seria conforme sumaba los números. Cuando terminó, le dijo a mi mamá que tomaría unos 5 años recuperarse financieramente por completo, tal vez más si salían más sorpresas. Mi mamá parecía que iba a llorar, pero se mantuvo firme. Mariana dijo que el primer paso era cerrar todas las cuentas conjuntas y abrir nuevas solo a nombre de mi mamá. Pasaron la siguiente hora al teléfono con los bancos, poniendo alertas de fraude en los reportes de crédito de mi mamá y disputando cargos, y fue entonces cuando encontraron otro préstamo. Luis había sacado un préstamo personal por 160,000 pesos usando la información de mi mamá como aval. Ella nunca firmó nada, ni siquiera sabía de eso.
Mariana apretó la mandíbula y le dijo a mi mamá que esto era definitivamente fraude criminal, ya no solo un asunto civil. El robo total ahora era de más de 1 millón de pesos. Me tomé una semana libre del trabajo para ayudar a mi mamá a ordenar la casa. Fuimos habitación por habitación, embolsando cualquier cosa que perteneciera a Luis o que le recordara a él, ropa que dejó, cosas de baño, libros, basura que había juntado con los años. Llenamos 7 bolsas de basura y las cargamos en mi auto. Manejé hasta la casa de su hermano y dejé todo en el porche con una nota que decía: recójanlo en 3 días o se va a la caridad. El auto de su hermano estaba ahí, pero nadie salió, no me importó. De vuelta en casa de mi mamá el siguiente fin de semana, ella me dijo que ya no podía dormir en la recámara. Cada vez que cerraba los ojos veía a Luis sentado en su lado de la cama revisando su correo, escondiendo facturas. La habitación se sentía mal. Fuimos a la ferretería y escogimos muestras de pintura, decidiéndonos por un azul suave que le recordaba a mi mamá el mar. Dijo que quería que el cuarto se sintiera calmado y limpio. Nada como los años que pasó ahí con Luis. Pasamos el sábado moviendo muebles al pasillo, cubriendo el piso con plásticos y poniendo cinta. Mi mamá pintaba las paredes con rodillo mientras yo recortaba alrededor de las ventanas, ambas trabajando en un silencio cómodo. Y para el domingo por la tarde habíamos reacomodado todo para que la cama mirara hacia otra dirección. Compramos sábanas nuevas y cobijas que Luis nunca había tocado, y colguemos cuadros diferentes. Mi mamá se paró en la puerta mirando la habitación terminada y sonrió por primera vez desde la confrontación. Dijo que finalmente se sentía suya. Mientras limpiábamos el closet para hacer espacio para el nuevo acomodo, mi mamá sacó una pila de camisas viejas de Luis que él había dejado. Empezó a embolsarlas cuando una libreta pequeña cayó de entre 2 camisas en el estante de arriba. Mi mamá la levantó y hojeó las páginas, poniéndose pálida. Me la dio sin decir nada. La libreta tenía fechas de hace 3 años con entradas detalladas sobre el horario de trabajo de mi mamá, cuando salía de casa, cuando llegaba. Había notas sobre mis llamadas telefónicas con horas y duración, y junto a varias entradas Luis había escrito cosas como desviada con éxito o sugerí que estaba cansada. Una página tenía una lista de excusas que había usado para evitar que yo la visitara. Otra tenía notas sobre a cuáles amigas de mi mamá había convencido de dejar de ver su manipulación escrita como un plan de proyecto, metódico y calculado, hizo que me temblaran las manos. Mi mamá se sentó en la cama y miró a la pared. Ya no lloraba, solo estaba enojada. Dijo que había pasado meses inventando excusas para Luis, diciéndose a sí misma que solo era protector o inseguro, pero esto probaba que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. La había aislado a propósito, paso a paso, y documentó su éxito. Mi mamá llamó a Olga a la mañana siguiente y le contó sobre la libreta. Dijo que quería presentar cargos criminales después de todo porque las acciones de Luis no eran errores ni falta de juicio, eran deliberadas y planeadas. Olga preguntó si mi mamá estaba segura porque un juicio criminal sería más difícil y tardado que solo el divorcio. Pero mi mamá no dudó. Dijo que necesitaba que Luis enfrentara consecuencias reales por lo que le había hecho a ella y a nuestra relación. Olga dijo que nos conectaría con un detective que manejaba fraudes financieros y casos de abuso a mayores, y que debíamos llevar toda la documentación que habíamos recolectado más la libreta. 2 días después nos reunimos con el detective en la estación de policía. Era un hombre mayor, tal vez en sus 50s. Y pasó los primeros minutos haciéndole preguntas generales a mi mamá sobre su salud y si se sentía segura. Luego revisó todo lo que habíamos documentado, tomando notas en una libreta mientras mi mamá explicaba cada robo, cada mentira, cada manipulación. Hizo preguntas específicas sobre las tarjetas de crédito, el retiro de la cuenta de jubilación, las joyas que desaparecieron. La entrevista duró 2 horas y al final mi mamá se veía agotada. El detective le dijo que el caso era fuerte, especialmente con la libreta de Luis mostrando intención y planificación, pero advirtió que el proceso podría tomar meses o incluso más de 1 año. Dijo que mi mamá necesitaba estar absolutamente segura de querer proceder porque sería desgastante, y el abogado de Luis trataría de hacerla ver poco confiable o vengativa. Mi mamá me miró a mí, luego al detective, y dijo que estaba segura. Quería que Luis rindiera cuentas por robar su dinero, destruir su crédito y alejarla de su familia por años. El detective deslizó un formulario formal de denuncia por la mesa y mi mamá lo firmó sin leerlo 2 veces. Vi su mano moverse sobre el papel, firme y segura, y sentí que algo cambiaba. Esta no era la mujer que se disculpaba por el comportamiento de Luis o me pedía que la visitara menos, esta era alguien exigiendo justicia. Salimos de la estación y mi mamá iba callada en el auto, pero se veía más ligera, como si hubiera soltado algo pesado que había estado cargando. 3 semanas después llegó un sobre grueso a casa de mi mamá, lo abrió en la mesa de la cocina mientras yo hacía café y luego me llamó. La respuesta de Luis a los papeles de divorcio contestaba todo. Su abogado alegaba que Luis tenía derecho a la mitad de todos los bienes, incluyendo la cuenta de retiro de mi mamá, la casa y sus ahorros. La respuesta argumentaba que Luis había contribuido al hogar y apoyado a mi mamá emocionalmente durante su matrimonio, ayudándola en tiempos difíciles. No había mención del desempleo, el robo o el fraude con tarjetas. Mi mamá leyó todo 2 veces, apretando la mandíbula con cada página. Dijo que Luis seguía mintiendo, seguía tratando de reescribir la historia y hacerse la víctima. Su abogado estaba ignorando que Luis había estado sin trabajo 6 meses gastándose su dinero y escondiendo facturas. Le dije que no se preocupara porque teníamos estados de cuenta, reportes de crédito y la propia libreta de Luis probando todo.
Mi mamá asintió, pero pude ver el estrés en sus hombros. Olga llamó esa tarde para discutir la respuesta de Luis. No le sorprendió que contestara todo y dijo que tipos como él nunca se van tranquilos. Explicó que la corte requería mediación antes de que el divorcio pudiera ir a juicio, así que tendríamos que sentarnos con Luis y un mediador para tratar de llegar a un acuerdo. Olga advirtió que Luis probablemente trataría de manipular a mi mamá durante la mediación, usando las mismas tácticas que usó durante su matrimonio. Le dijo a mi mamá que se mantuviera enfocada en los hechos que documentamos y no dejara que la manipulación emocional de Luis funcionara. Mi mamá estuvo de acuerdo, pero pude escuchar la preocupación en su voz. Olga programó la mediación para dentro de 2 semanas y dijo que se reuniría con nosotras antes para prepararnos. La noche antes de la mediación, mi mamá apenas durmió. Bajó a las 2 de la mañana y me encontró en el sofá. Admitió que tenía miedo de ver a Luis de nuevo, preocupada de que estar en la misma habitación con él la hiciera caer en viejos patrones. Dijo que por 7 años ceder ante Luis había sido más fácil que pelear y tenía miedo de que ese instinto apareciera cuando él empezara a hablar. Le recordé todo lo que habíamos encontrado, la libreta con sus planes calculados, los estados de cuenta mostrando el robo, sus intentos de hacerla dudar de su memoria. Le dije que Luis solo tenía poder sobre ella cuando estaba aislada y confundida, pero ahora tenía documentación, testigos y gente apoyándola. Mi mamá asintió y dijo que sabía eso lógicamente, pero emocionalmente todavía se sentía como la mujer que había creído sus mentiras. Me quedé despierta con ella hasta las 4, revisando los estados de cuenta otra vez y recordándole cosas específicas que Luis había hecho, y para cuando salió el sol mi mamá se veía más determinada que asustada. La mediación ocurrió en una sala de conferencias en el juzgado. Luis ya estaba sentado en la mesa cuando llegamos con Olga. Se veía terrible, como si no hubiera estado durmiendo o comiendo bien. Su camisa estaba arrugada y había perdido peso. La mediadora, una mujer en sus 40s, explicó el proceso y pidió a ambos lados presentar sus posiciones. El abogado de Luis fue primero, argumentando que Luis merecía la mitad de todo porque el matrimonio era una sociedad y él había apoyado a mi mamá emocionalmente. Luego Luis le habló directamente a mi mamá. Con voz suave y triste dijo que solo tomó el dinero porque estaba deprimido por perder su trabajo y tomó malas decisiones, pero que siempre planeó pagarlo. Dijo que la amaba y nunca quiso lastimarla. Sentí a mi mamá tensarse a mi lado y le apreté la mano por debajo de la mesa. Olga respondió presentando los estados de cuenta, registros de tarjetas y la libreta de Luis. Expuso cada robo, cada mentira, cada manipulación en orden cronológico. La cara de Luis se puso roja cuando ella leyó de su libreta sobre desviar mis llamadas y aislar a mi mamá de sus amigas. La mediadora le preguntó a Luis sobre las tarjetas y las joyas. Luis miró a mi mamá con esos mismos ojos de perro arrepentido que había usado por años, y dijo que ella le había dado permiso para todo. Alegó que ella solo decía lo contrario ahora porque yo la había puesto en su contra y envenenado su relación. Dijo que mi mamá estaba confundida y no recordaba sus conversaciones sobre dinero. La voz de mi mamá tembló cuando respondió, pero habló claro. Dijo que nunca le dio permiso a Luis para sacar tarjetas a su nombre, nunca aceptó dejarlo sacar dinero de su retiro, y nunca le dijo que podía vender sus joyas. Dijo que los estados de cuenta probaban que Luis había ocultado las transacciones y falsificado su firma en documentos. La mediadora preguntó si tenía pruebas de la falsificación y Olga sacó copias de las tarjetas de firmas del banco mostrando las diferencias entre la firma real de mi mamá y las de los formularios de retiro de Luis. La cara de Luis se puso roja oscura cuando la mediadora puso las hojas de comparación en la mesa. Su abogado le susurró algo al oído y Luis negó con la cabeza fuertemente. La mediadora preguntó si queríamos un descanso, pero Olga dijo que no, que estábamos listas para continuar. El abogado de Luis se aclaró la garganta y dijo que tal vez podían discutir un acuerdo que fuera justo para ambas partes sin arrastrar esto a costosos procedimientos judiciales. Sugirió que Luis recibiera 400,000 pesos y firmara renunciando a todo reclamo sobre la casa y las cuentas de retiro. Olga ni siquiera miró a mi mamá antes de responder, dijo que los veríamos en la corte donde los cargos criminales también serían tratados. El abogado de Luis intentó de nuevo diciendo que los costos de litigio se comerían más de esos 400,000 pesos, y mi mamá debería considerar los aspectos prácticos. Olga guardó sus carpetas y le dijo a la mediadora que habíamos terminado. Mi mamá se levantó sin esperar permiso de nadie y salió de la habitación. Yo la seguí al pasillo donde se recargó en la pared respirando profundo. Dijo que casi cae cuando el abogado mencionó los costos, pero le recordé que Olga sabía lo que hacía y mi mamá ya había pagado suficiente. Olga se nos unió un minuto después y dijo que el divorcio iría a juicio en unos 3 meses. La investigación criminal avanzaba por separado y el detective nos mantendría informadas. Mi mamá se veía exhausta, con los hombros caídos bajo su saco. Prometí estar ahí para cada fecha de corte y audiencia sin importar qué. Pasaron 2 semanas y yo manejaba para allá cada viernes después del trabajo. Mi mamá parecía más ligera cada vez que la veía, como si estuviera recordando quién había sido antes de Luis. Establecimos nuevas rutinas que se sentían bien y normales. El desayuno del domingo juntas se volvió nuestra costumbre. Solo huevo con jamón y pan tostado. Pero hablábamos por horas. También empezamos a caminar por el vecindario en las tardes, algo que mi mamá había dejado de hacer porque Luis decía que el ejercicio no tenía caso a su edad. Ella me contó cómo Luis solía criticar todo lo que hacía, haciéndola sentir estúpida por querer cuidarse.
Ahora caminaba cada tarde estuviera yo ahí o no. Su compañera Fabiola empezó a unirse a ella a veces, y mi mamá dijo que se sentía bien tener una amiga de nuevo. Un martes por la tarde mi mamá me llamó al trabajo sonando asustada. Luis había aparecido en su oficina tratando de hablar con ella. Seguridad lo había escoltado afuera, pero mi mamá estaba temblando. Le dije que llamara a la policía inmediatamente y reportara la violación de la orden de restricción que Olga había tramitado. Mi mamá lo hizo y yo me quedé al teléfono con ella hasta que llegaron los oficiales. Dio su declaración con manos temblorosas, pero su voz se mantuvo firme. La vieja versión de ella hubiera minimizado lo que pasó o inventado excusas para Luis. Esta versión dijo la verdad claramente. La policía le dio a Luis una advertencia formal y dijo que cualquier otro contacto resultaría en arresto. Mi mamá me llamó esa noche y dijo que se sentía orgullosa de sí misma por no haberse echado para atrás. Le dije que yo también estaba orgullosa. Ese fin de semana ayudé a mi mamá a revisar viejos álbumes de fotos y guardar las imágenes que incluían a Luis. Ella no quería recordatorios de él en su vista diaria. Encontramos su álbum de bodas enterrado en un closet y mi mamá preguntó si quería quemarlo en la chimenea. Le dije que solo si ella quería. Lo sostuvo un largo rato antes de ponerlo en una caja para el ático. Dijo que tal vez algún día estaría lista, pero todavía no. Mi tía Rita vino el sábado con despensa y se quedó a cenar. Le dijo a mi mamá que varias de sus viejas amigas habían estado preguntando por ella. Mi mamá admitió que estaba nerviosa de reconectar porque había dejado morir esas amistades durante el matrimonio. Rita dijo que las amigas verdaderas entendían y estarían felices de verla de nuevo. Mi mamá decidió contactar a algunas personas con las que había sido cercana antes de Luis y las respuestas la sorprendieron. Todas querían reunirse y ponerse al día. Varias admitieron que habían notado señales preocupantes, pero no sabían cómo decirlo sin parecer que juzgaban su matrimonio. Una amiga dijo que había llamado varias veces hace años, pero Luis siempre decía que mi mamá estaba ocupada y llamaría luego. Ella nunca lo hizo porque Luis nunca le dio los mensajes. Rita organizó una pequeña reunión en casa de mi mamá con 4 de sus amigas más cercanas. Yo me quedé en la cocina haciendo café y poniendo galletas mientras ellas hablaban en la sala. La risa de mi mamá llegaba por la puerta, genuina y ligera. No había escuchado ese sonido en años. Cuando llevé la charola del café, las 5 mujeres estaban llorando y abrazándose. Mi mamá me presentó a todas y contaron historias sobre cosas que mi mamá solía hacer antes del matrimonio: voluntariado en la biblioteca, club de lectura, viajes de fin de semana, todas cosas que Luis había eliminado lentamente de su vida. Mi mamá se veía frágil sentada ahí rodeada de gente que realmente se preocupaba por su bienestar, pero también se veía feliz de una forma que casi había olvidado que era posible, después de que todas se fueron. Mi mamá y yo limpiamos juntas y me agradeció por no rendirme con ella. Le dije que nunca dejaría de luchar por nosotras. El detective llamó 3 semanas después pidiéndonos a mi mamá y a mí ir a su oficina. Tenía nueva información de los registros bancarios solicitados, manejamos juntas, y él extendió impresiones sobre su escritorio mostrando transacciones de apuestas en línea. 900,000 pesos habían desaparecido en varios sitios web de casinos en 6 meses. El detective explicó que esto añadía otra capa al engaño de Luis y ayudaba a establecer un patrón claro de robo en lugar de malas decisiones financieras. Mi mamá miraba los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. Seguía diciendo que no tenía idea, que nunca vio nada de esto. El detective le aseguró que ese era el punto de las tácticas de aislamiento de Luis. Él no quería que nadie mirara las finanzas lo suficientemente cerca para darse cuenta. El detective dijo que el caso criminal era fuerte y avanzarían con cargos formales pronto. Advirtió que el abogado de Luis podría tratar de negociar un acuerdo para evitar el juicio. Mi mamá asintió, pero no dijo nada. Efectivamente, el abogado de Luis contactó a Olga la siguiente semana. Quería discutir un acuerdo de culpabilidad sobre los cargos criminales a cambio de que Luis aceptara los términos del divorcio sin pelear. Olga llamó a mi mamá y le explicó la oferta cuidadosamente. Un acuerdo significaría certeza y cierre, pero potencialmente consecuencias más ligeras para Luis. Si iban a juicio, Luis podría enfrentar penas más duras, pero siempre había el riesgo de que un jurado pudiera ser comprensivo. Mi mamá preguntó qué recomendaba a Olga, y ella dijo que era enteramente decisión de mi mamá. Esto no era sobre estrategia legal, era sobre lo que mi mamá necesitaba emocionalmente. Mi mamá dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Pasó los siguientes días indecisa. Un minuto quería que Luis enfrentara todas las consecuencias y al siguiente solo quería que terminara para poder seguir con su vida. Manejé hasta allá el jueves por la noche y la encontré sentada en la mesa de la cocina con papeles por todos lados. Dijo que seguía tratando de decidir qué era lo correcto, pero no podía resolverlo. Me senté frente a ella y le dije que no había opción incorrecta. Lo que decidiera yo lo apoyaría completamente. Esto no era sobre castigo o venganza. Era sobre lo que le permitiera sanar y reconstruir. Mi mamá lloró y dijo que no sabía quién era ella después de 7 años de que Luis le dijera qué pensar y sentir. Le dije que estaba descubriendo eso y haciendo un trabajo increíble. La decisión era solo suya. Y yo confiaba en ella totalmente. Mi mamá llamó a Olga a la mañana siguiente y dijo que quería aceptar el acuerdo. Su voz sonaba cansada, pero segura cuando explicó que arrastrar esto por juicios criminales otro año solo mantendría a Luis en su vida más tiempo. Lo quería fuera, quería avanzar, quería dejar de vivir en el pasado. Olga dijo que entendía perfectamente y contactaría al abogado de Luis para finalizar los términos. El acuerdo pasó más rápido de lo esperado.
Luis apareció en la corte 2 semanas después, y admitió culpabilidad de fraude y robo frente a un juez. Mi mamá no asistió porque Olga dijo que no tenía que hacerlo, que ver a Luis actuar arrepentimiento solo la alteraría. El juez lo sentenció a 2 años de libertad condicional y ordenó un plan de pagos por los 900,000 pesos, 500 pesos mensuales por 10 años. Mi mamá se rió cuando Olga llamó con la noticia porque esa cantidad apenas cubriría los intereses de lo que robó, pero al menos era algo. El divorcio siguió inmediatamente después de que cerró el caso criminal. Olga presentó el papeleo final y el abogado de Luis no peleó nada esta vez, probablemente porque Luis estaba muy ocupado lidiando con los requisitos de su libertad condicional. Mi mamá se quedó con la casa, su cuenta de retiro y cada bien que habían acumulado durante el matrimonio. Luis se quedó atorado con toda la deuda de tarjetas de crédito que creó y los pagos de restitución encima de eso. El decreto de divorcio llegó al correo de mi mamá un martes por la tarde. Yo estaba ahí cuando lo abrió, parada en la cocina mientras ella sacaba el documento oficial con el sello de la corte. Lo leyó 2 veces y luego empezó a llorar ahí mismo en el mostrador, pero estas lágrimas se veían diferentes a todas las otras que había visto los últimos meses. Estaba sonriendo mientras lloraba, sosteniendo los papeles contra su pecho como si fueran preciosos. Me dijo que se sentía libre por primera vez en 7 años. Esa noche mi mamá fue a una tienda y compró un marco negro simple, puso el decreto de divorcio adentro y lo colgó en la pared de su recámara donde lo vería cada mañana. Rita pensó que era raro cuando vino, pero mi mamá explicó que le recordaba que sobrevivió, que se sacó a sí misma de ahí y que reclamó su propia vida de alguien que intentó quitarle todo. Mariana vino a la casa la semana siguiente con una laptop y calculadora, extendió documentos financieros en la mesa del comedor y guió a mi mamá para crear un presupuesto realista. Calcularon cada gasto, cada factura, cada costo necesario. Mariana le mostró a mi mamá cuánto necesitaba para vivir básicamente y cuánto podía ahorrar si recortaba cosas que Luis solía exigir como restaurantes caros y suscripciones innecesarias. Mi mamá decidió tomar turnos extra en el trabajo, 2 tardes adicionales por semana que agregarían unos 12,000 pesos mensuales a su ingreso. Mariana le ayudó a abrir una nueva cuenta de retiro en otro banco, una que Luis nunca tocó y nunca tocaría. Mi mamá transfería dinero de cada pago automáticamente para ni siquiera verlo y no tener la tentación de gastarlo. El plan tomaría 5 años para recuperar totalmente lo que Luis robó, pero mi mamá se sentía bien teniendo pasos concretos hacia adelante en lugar de solo pensar en lo que se perdió. Pasaron 3 meses, y mi mamá se estableció en su nueva rutina, trabajaba sus turnos extra, pagaba las tarjetas metódicamente y empezó a reconstruir su crédito punto por punto. Entonces una tarde sonó su teléfono con un número que reconoció. Daniel, el hermano de Luis. Casi no contestó, pero algo la hizo responder. Su voz sonaba rasposa y apenada cuando empezó a hablar. Dijo que necesitaba decirle que lo sentía por defender a Luis, por ser hostil conmigo y por no creerle cuando todo salió a la luz primero. Luis se había emborrachado en casa de Daniel la semana anterior y admitió todo durante un colapso. Le contó a Daniel sobre las apuestas, las mentiras, la forma sistemática en que aisló a mi mamá de todos los que se preocupaban por ella. Daniel dijo que se sentía enfermo sabiendo que había defendido ese comportamiento y atacado a la gente tratando de ayudar. Mi mamá escuchó tranquila mientras él hablaba. Luego le dijo que entendía. La lealtad familiar hace que la gente quiera creer lo mejor de sus parientes, incluso cuando la evidencia apunta a otro lado. No se lo tomaba personal. Daniel dijo que le había cortado el apoyo financiero a Luis y le dijo que buscara terapia y un trabajo. Escuchar eso le dio a mi mamá una pequeña sensación de satisfacción, sabiendo que Luis finalmente enfrentaba consecuencias reales de su propia familia. Manejé para allá el siguiente fin de semana para ayudar a mi mamá a configurar su banca en línea correctamente. Nos sentamos en su computadora y creamos alertas para cada transacción, cada depósito, cada retiro, cada compra de más de 100 pesos. Su teléfono le notificaría inmediatamente si algo se movía en sus cuentas. Mi mamá admitió que se sentía paranoica sobre el dinero ahora, revisando su saldo varias veces al día, guardando cada recibo, rastreando cada centavo. Le dije que Mariana decía que eso era completamente normal después de abuso financiero y que la paranoia se desvanecería con el tiempo conforme reconstruyera la confianza en su propia seguridad. Cambiamos todas sus contraseñas, configuramos verificación de 2 pasos y nos aseguramos de que nadie pudiera acceder a nada sin su conocimiento. Mi mamá anotó todo en una libreta que mantenía bajo llave en el cajón de su escritorio. La paranoia no era lo único con lo que mi mamá necesitaba ayuda. Rita le encontró una terapeuta que trabajaba específicamente con gente recuperándose de abuso emocional y manipulación. Mi mamá empezó a ir cada martes en la tarde después del trabajo. Las primeras sesiones fueron duras, según lo que me contó después. La terapeuta la hizo examinar cómo se había permitido ser aislada, cómo ignoró las señales de alerta, cómo había elegido a Luis sobre su propia hija repetidamente. Mi mamá lloró durante la mayoría de esas primeras citas, enfrentando verdades dolorosas sobre sus propias decisiones, pero siguió yendo semana tras semana porque quería entender qué pasó y asegurarse de nunca caer en ese patrón de nuevo. 6 meses después de que Luis se mudó, vine para una visita regular de fin de semana y apenas reconocí a mi mamá cuando abrió la puerta. Había recuperado el peso que perdió durante la neumonía, su cara tenía color de nuevo en lugar de esa mirada gris y exhausta, y cuando sonreía le llegaba a los ojos por primera vez en años.
Pasamos el sábado trabajando en el jardín que ella había dejado morir durante el matrimonio porque Luis decía que la jardinería no tenía caso, plantó tomates y hierbas, ensuciándose las uñas de tierra y riéndose cuando accidentalmente la mojé con la manguera. Esa noche cocinamos la cena juntas en su cocina, algo simple pero rico, y hablamos de todo lo que pasaba en nuestras vidas. Me contó sobre un proyecto en el trabajo, sobre algo chistoso que dijo Rita, sobre el progreso que hacía en terapia. Una conversación normal entre madre e hija sin la sombra de Luis colgando sobre todo. El domingo por la mañana mi mamá sugirió que hiciéramos un viaje juntas, solo nosotras dos. Algo que no habíamos hecho desde antes de que se casara con Luis. Quería ir a la playa un fin de semana, quedarnos en un hotel barato, caminar en la arena, comer mariscos, recordar que se sentía disfrutar la compañía de la otra. Elegimos una fecha 3 semanas después, y mi mamá reservó todo ella misma usando dinero de su propia cuenta que nadie más controlaba. Cuando llegó el fin de semana manejamos a la costa juntas y pasamos 2 días haciendo absolutamente nada importante. Caminamos junto al agua hablando de mi trabajo, su terapia y los desastres amorosos de Rita. Comimos pescadillas en un lugar con mesas de plástico y platos desechables. Vimos el atardecer desde el balcón de nuestro hotel tomando vino barato en vasos de plástico. Nada de eso fue lujoso o caro o impresionante. Pero estábamos juntas sin nadie controlando cuándo podíamos hablar, o qué podíamos decir, o cuánto tiempo podíamos pasar en compañía de la otra. Mi mamá me dijo que esto se sentía como recuperar una parte de ella misma que había olvidado que existía. Le dije que estábamos reconstruyendo algo que Luis intentó destruir pero no pudo, porque el amor real entre una madre y una hija era más fuerte que la necesidad de control de un hombre. Durante el viaje a la playa mi mamá sacó un tema que no esperaba mientras estábamos sentadas en el balcón viendo el mar. Me dijo que había empezado a ver a alguien del trabajo, un hombre llamado Jaime que trabajaba en el departamento de sistemas. Se veía nerviosa contándome, como si le preocupara que yo me enojara o le dijera que era muy pronto. Le pregunté cómo era él y se relajó un poco, explicando que era amable y respetuoso, que la animaba a pasar tiempo con Rita y sus otras amigas en lugar de tratar de monopolizar su atención. Dijo que él había preguntado por mí varias veces. Quería saber cuándo podía conocerme. Parecía genuinamente interesado en que ella tuviera una relación con su hija. Le dije que yo era cautelosa pero estaba feliz por ella, que merecía a alguien que la tratara bien. Mi mamá se estiró y apretó mi mano, prometiendo que había aprendido las señales de alerta y no ignoraría focos rojos de nuevo. Dijo que su terapeuta le había ayudado a reconocer la diferencia entre preocupación sana y comportamiento controlador, entre querer pasar tiempo juntos y exigir aislamiento de todos los demás. Le creí porque podía ver cuánto trabajo había puesto en entender lo que pasó con Luis. 2 semanas después de volver de la playa, Rita le organizó a mi mamá lo que llamó una fiesta de divorcio en su casa, invitó a todas las amigas de mi mamá, las que había reconectado y las nuevas que hizo desde que Luis se fue. Todo el asunto fue tonto y divertido de la mejor manera posible. Rita había hecho un pastel decorado con las palabras libertad al fin en glaseado rojo brillante. Alguien trajo una piñata con forma de novio que todas se turnaron para golpear con un palo. La amiga del trabajo de mi mamá trajo una caja con cosas viejas de Luis que mi mamá había olvidado devolver. Y se turnaron sugiriendo formas cada vez más ridículas de deshacerse de ellas. Quemarlas, donarlas a una tienda de segunda mano en otro estado, usarlas para prender una fogata. Mi mamá se rió tanto que empezó a llorar, del tipo bueno de lágrimas que vienen de la alegría en lugar del dolor. Seguía diciendo que no podía creer lo solidarias que eran todas, lo afortunada que se sentía de tener amigas que celebraban este momento con ella en lugar de juzgarla por el divorcio. La miré rodeada de gente que genuinamente se preocupaba por su bienestar y me sentí agradecida de que hubiera encontrado su camino de regreso a este tipo de comunidad después de años de aislamiento. 3 semanas después, mi mamá recibió el primer pago de restitución de Luis en el correo. Me llamó de inmediato con la voz plana de decepción, 6,000 pesos. Eso fue lo que Luis envió, el mínimo requerido por su plan de pagos. A este paso le tomaría 12 años y medio pagar los 900,000 pesos que robó. Y eso asumiendo que nunca fallara un pago. Mi mamá manejó directo al banco y depositó el cheque. Luego llamó a Mariana para actualizarla. Le dijo a Mariana que no contaba con el dinero de restitución de Luis para su recuperación financiera, que estaba construyendo su plan alrededor de lo que ella podía controlar y ganar por sí misma. Mariana la felicitó por tener expectativas realistas, y le recordó que los pagos ordenados por la corte eran solo un bono, no la base de su estrategia de reconstrucción. Mi mamá sonaba cansada pero determinada cuando hablamos esa noche. Dijo que ver ese cheque patético de 6,000 pesos en realidad fortaleció su resolución de volverse financieramente independiente de nuevo, de nunca depender de nadie más para arreglar lo que Luis rompió. Un mes después de esa conversación me llamaron a la oficina de mi gerente en el trabajo. Había estado nerviosa toda la mañana pensando que había hecho algo mal, pero en cambio me ofreció un ascenso a analista senior con un aumento significativo. Acepté de inmediato y pasé el resto del día aturdida, apenas capaz de concentrarme. Ese fin de semana manejé para ver a mi mamá y llevé mi primer cheque más grande conmigo. Ya había escrito un cheque por 40,000 pesos, el saldo total de una de las tarjetas de crédito que Luis había llenado a nombre de mi mamá. Cuando se lo di, inmediatamente trató de regresármelo diciendo que yo necesitaba ahorrar mi dinero y construir mi propia seguridad financiera.
Me negué a recibirlo y le dije que apoyarse mutuamente era lo que hacía la familia, que ella me había apoyado durante la universidad y mis inicios laborales y ahora era mi turno de ayudarla. Mi mamá empezó a llorar y me dio un abrazo fuerte, diciendo que no merecía una hija como yo después de haberme alejado por tantos años. Le dije que dejara de castigarse por lo que Luis había orquestado, que estábamos avanzando juntas ahora y eso era lo que importaba. Las sesiones de terapia de mi mamá continuaron cada martes y en los siguientes meses empezó a abrirse conmigo sobre lo que trabajaba con su terapeuta. La culpa que cargaba sobre haber elegido a Luis sobre nuestra relación la había estado carcomiendo desde el hospital, haciéndola cuestionar si era una buena madre en absoluto. Su terapeuta le ayudó a entender que había sido víctima de manipulación sistemática y aislamiento, que Luis había usado tácticas específicas para separarla de la gente que más la quería. La terapeuta explicó que los abusadores financieros a menudo atacan primero las relaciones más cercanas de sus víctimas, creando dependencia y quitando los sistemas de apoyo que podrían ayudar a la víctima a reconocer lo que pasa. Mi mamá dijo que escuchar que ella no era débil o estúpida, sino que había sido atacada y manipulada deliberadamente por alguien experto en abuso emocional, le ayudó a separar sus decisiones de su carácter. Estaba aprendiendo a perdonarse por no ver las tácticas de Luis antes, por creer sus mentiras sobre que yo era muy exigente o la hacía sentir culpable. La terapia era trabajo duro, pero podía ver cómo cambiaba la forma en que mi mamá hablaba de sí misma y del matrimonio, reemplazando la vergüenza con entendimiento. 5 meses después de que se finalizó el divorcio, mi mamá manejó para visitarme en mi casa un fin de semana largo. Era la primera vez que hacía el viaje en años, la primera vez que veía dónde vivía realmente y pasaba tiempo en mi espacio. Le presenté a mis amigos en una cena el viernes por la noche y encantó a todos con historias de su trabajo y preguntas sobre sus vidas. El sábado exploramos el centro cerca de mi departamento, visitando tiendas y cafés que había querido mostrarle por años. Conoció a mi vecina con la que me había hecho cercana, vio el jardín comunitario donde hacía voluntariado los fines de semana, y caminamos por el parque donde corría en las mañanas. El domingo antes de irse, mi mamá se sentó en mi sofá tomando café, y me dijo lo orgullosa que estaba de la persona en la que me había convertido a pesar de los esfuerzos de Luis por mantenernos separadas. Dijo que ver mi vida, mis amigos, mi independencia le hizo darse cuenta de que yo había construido algo bueno para mí misma, incluso durante esos años en que apenas hablábamos. Le dije que siempre supe que ella me amaba incluso cuando Luis controlaba nuestro contacto, que me aferré a eso a través de todas las llamadas perdidas y visitas canceladas. Mi mamá me abrazó al despedirse en la puerta y prometió volver pronto. Dijo que quería que esto se volviera algo regular donde pasáramos tiempo en los espacios de la otra, en lugar de siempre vernos en su ciudad donde todo le recordaba el pasado. 2 semanas después de su visita, mi mamá empezó de voluntaria en un refugio de violencia doméstica en el centro. Había encontrado la organización a través de su terapeuta, quien sugirió que compartir su historia podría ayudar a su proceso de sanación. Mi mamá pasó el programa de entrenamiento y empezó a trabajar con mujeres que experimentaban abuso financiero y aislamiento similar a lo que ella soportó. Me llamó después de su primer turno sonando con una energía que no le había escuchado en años. Había hablado con 3 mujeres diferentes sobre las señales de alerta que ella no vio, las formas en que Luis había incrementado gradualmente su control, las tácticas que usó para separarla de familia y amigos. Las mujeres habían reconocido sus propias situaciones en la historia de mi mamá y le preguntaron cómo se había liberado y empezado a reconstruir. Mi mamá dijo que ayudar a otras a reconocer los patrones a los que ella había estado ciega le dio un sentido de propósito y sanación que no había encontrado en otro lado. Sentía que su experiencia con Luis, tan dolorosa como había sido, ahora podía servir para proteger a otras mujeres de abusos similares. 1 año después de que confronté a Luis con esos estados de cuenta, mi mamá me llamó con noticias sobre su recuperación financiera. Acababa de reunirse con Mariana para su revisión trimestral y había pagado 2 de las tarjetas fraudulentas por completo. Su puntaje de crédito había subido 70 puntos desde lo más bajo, todavía dañado pero mejorando constantemente cada mes. Mariana le dijo que iba adelantada en el plan de recuperación que crearon, que a este paso mi mamá volvería a la estabilidad financiera en 3 años en lugar de los 5 estimados originalmente. La voz de mi mamá se llenó de orgullo mientras describía ver esos saldos en ceros en cuentas que alguna vez estuvieron al tope con los gastos de Luis. Había estado tomando turnos extra, cortando gastos innecesarios y siguiendo el presupuesto de Mariana religiosamente. El progreso le dio confianza de que podía reconstruir su futuro por sus propios términos, que el robo de Luis no definiría el resto de su vida. Entonces Luis violó su libertad condicional al fallar 3 pagos consecutivos de restitución y no completar las sesiones de consejería requeridas por la corte. Su oficial de libertad condicional reportó la violación, y el juez lo sentenció a 30 días de cárcel. Mi mamá se enteró cuando la oficina del fiscal la llamó para informarle sobre la sentencia. Les agradeció por avisarle, y colgó sintiendo una mezcla complicada de emociones. Parte de ella se sentía satisfecha de que Luis enfrentara consecuencias reales por seguir ignorando sus obligaciones legales, pero mayormente no sintió nada. Se dio cuenta de que había pasado semanas sin pensar en él en absoluto.
que se había vuelto irrelevante para su vida diaria. Me dijo esa noche que la sentencia de cárcel se sentía como justicia, pero también como cerrar un capítulo que ya estaba terminado. Luis ya no ocupaba espacio en sus pensamientos, no controlaba sus emociones o decisiones, se había convertido solo en un error del que aprendió en lugar de ser el centro de su mundo. Mi mamá y yo establecimos una nueva tradición los siguientes meses. Cenas mensuales donde cocinábamos juntas en su casa y hablábamos de todo. Escogíamos una receta que ninguna había probado, comprábamos los ingredientes y pasábamos la tarde en su cocina haciendo un desastre y riéndonos de nuestros errores. Durante estas cenas hablábamos de mi trabajo y su voluntariado, su progreso en terapia y mi vida amorosa, el último drama de Rita y planes para las fiestas. La comunicación fácil que habíamos perdido durante la manipulación de Luis había regresado completamente. Más fuerte ahora porque habíamos luchado para reclamarla y ambas entendíamos lo preciosa que era. Mi mamá a veces mencionaba algo de los años cuando Luis nos mantuvo separadas y en lugar de evitar el tema hablábamos honestamente, reconociendo el dolor pero también celebrando lo lejos que habíamos llegado. Estas cenas mensuales se volvieron el ancla de nuestra relación reconstruida. Prueba de que el amor real entre madre e hija era más fuerte que la necesidad de control de un hombre. Mi mamá se inscribió a una clase de introducción a la historia del arte en el colegio comunitario ese otoño. Había mencionado querer estudiar arte hace años, antes de que Luis le dijera que estaba muy vieja para perder el tiempo en hobbies cuando debía enfocarse en cuidar la casa. Le ayudé a registrarse en línea y la llevé al campus la primera noche, viéndola entrar al edificio con su cuaderno nuevo y plumas, viéndose nerviosa pero emocionada. Me llamó después de esa primera clase hablando más rápido de lo que había escuchado en años, contándome sobre pinturas del Renacimiento y una discusión sobre simbolismo en arte religioso. El profesor había pedido a la clase compartir por qué les interesaba la historia del arte, y mi mamá dijo que había sido honesta sobre cómo Luis desanimaba sus intereses por años y quería reclamar partes de ella misma que había perdido. 3 otras mujeres se le acercaron después de clase diciendo que se identificaban con su historia, que también habían dejado sus propios intereses de lado por parejas o familia. Mi mamá empezó a reunirse con estas mujeres para tomar café antes de clase cada semana, formando amistades basadas en experiencias compartidas y apoyo genuino en lugar de las relaciones superficiales que Luis permitía. Llegaba a casa de la clase con energía, contándome sobre debates de movimientos artísticos y proyectos grupales analizando obras famosas. Su mundo se estaba expandiendo más allá del pequeño círculo aislado que Luis había creado, y podía escuchar la diferencia en su voz cada vez que hablábamos. 6 meses dentro de su clase de arte, mi mamá mencionó que había estado viendo a Jaime del trabajo y quería que lo conociera oficialmente. Manejé el siguiente fin de semana sintiéndome cautelosa pero tratando de mantener la mente abierta por ella. Jaime trabajaba en contabilidad en la empresa de mi mamá, se conocían casualmente por años, pero solo empezaron a hablar más después de que Luis se fue y mi mamá regresó a tiempo completo. Jaime llegó a casa de mi mamá con flores y una botella de vino, estrechando mi mano y haciendo preguntas genuinas sobre mi trabajo y mi vida a 3 horas de distancia. No se quedó encima de mi mamá ni interrumpió cuando ella hablaba, no trató de controlar la conversación o desviar los temas lejos de mí. Cuando mi mamá mencionó nuestra tradición de cenas mensuales, Jaime dijo que le parecía maravilloso que hubiéramos reconstruido nuestra relación y que él nunca querría interferir con nuestro tiempo juntas. El contraste con el comportamiento de Luis me pegó fuerte, recordando cómo Luis había trabajado sistemáticamente para mantenernos separadas mientras Jaime activamente animaba a mi mamá a mantener conexiones familiares cercanas. Pasamos la tarde hablando fácilmente, y Jaime compartió historias sobre su propia familia y pidió mi opinión en cosas en lugar de dominar cada discusión. Después de que se fue, mi mamá preguntó qué pensaba y le dije honestamente que parecía amable y respetuoso, que yo estaba cautelosamente optimista, pero contenta de que ella se tomara las cosas con calma. Ella prometió que había aprendido las señales y no ignoraría focos rojos de nuevo, que la terapia le había enseñado cómo se veían las relaciones sanas. 2 años después de que confronté a Luis con esos estados de cuenta y vi a mi mamá decirle que se fuera, ella decidió organizar la cena de acción de gracias en su casa. Invitó a Rita, a mí, a Jaime, a Fabiola del trabajo y a varias amigas que hizo en su clase de arte y el voluntariado. Llegué temprano para ayudar a cocinar y encontré a mi mamá en la cocina rodeada de ingredientes, viéndose más feliz y segura de lo que la había visto desde antes de casarse con Luis. Pasamos la mañana preparando comida juntas, hablando y riendo mientras la casa se llenaba de olores de cocina. Los invitados empezaron a llegar al mediodía, y la casa cobró vida con conversación y calidez. Tan diferente de las fiestas tensas y silenciosas que pasé sola cuando Luis se llevaba a mi mamá de viaje. Rita trajo su famoso puré y contó historias vergonzosas de mi mamá de cuando eran niñas. Fabiola compartió cuánto había significado la amistad de mi mamá para ella los últimos 2 años, lo inspirador que era verla reclamar su independencia. Jaime encajó naturalmente en el grupo ayudando a servir y haciendo sentir cómodos a todos. Después de la cena mi mamá me llevó aparte a su recámara donde podíamos hablar en privado. Me dijo que finalmente se sentía como ella misma de nuevo después de años de perder su identidad ante el control de Luis, que podía verse al espejo y reconocer a la persona que le devolvía la mirada. Dijo que ser anfitriona de esta cena, rodeada de gente que genuinamente se preocupaba por su bienestar, se sentía como prueba de que había sobrevivido y reconstruido algo hermoso del daño que Luis causó.
Más tarde esa noche, después de que todos se fueron y Jaime se fue a casa, mi mamá y yo nos quedamos en su cocina lavando platos juntas y hablando sobre planes para Navidad. El fregadero estaba lleno de platos y tazones. Evidencia de la casa llena y la celebración exitosa. Mi mamá tenía las manos en agua jabonosa tallando una charola mientras yo secaba copas de vino y las guardaba en el gabinete. Se volteó hacia mí de repente con lágrimas en los ojos. Y me agradeció por no rendirme con ella incluso cuando me había alejado. Por manejar hasta allá ese domingo sin aviso y forzar una conversación que rompió el aislamiento de Luis. Dijo que sabía que me había lastimado al elegir a Luis y pedirme que visitara menos, que había pasado horas en terapia trabajando la culpa de fallar en proteger nuestra relación. Dejé la copa que sostenía y le dije que no me falló. Que Luis era un manipulador experto que la había separado sistemáticamente de todos los que la amaban. Le dije que siempre lucharía por nuestra relación porque así se ve el amor real, no el control posesivo que Luis disfrazaba de devoción. Mi mamá me abrazó fuerte y nos quedamos ahí en su cocina sosteniéndonos mientras las burbujas de jabón tronaban en el fregadero y el pay de calabaza sobrante reposaba cubierto en la barra. La casa estaba tranquila ahora, pero todavía cálida por la reunión del día, y me di cuenta de que este momento era por lo que habíamos estado luchando todo este tiempo.